Buenas noches. Mi nombre es Peter, tengo 47 años de edad. Llevo una vida muy sedentaria. No hago deporte, tengo 2 hijas que están presentes, fumo muchísimo. Una vida que no tengo muchos sueños, una vida bastante gris. Buenas noches. Mi nombre es Peter, tengo 16 años de edad, soy maratonista, practico mucho deporte, entreno 3 a 4 veces por semana seguro, escalo montañas, tengo muchos sueños, soy presidente de una fundación y tengo muchas cosas todavía por hacer. Pero te toca a vos que tenés que contar tus 47 años. Como dije, era una vida gris. Un día fui al hospital para hacerme un chequeo médico, triglicéridos, colesterol, nada que hacía pensar algo difícil o complicado. Como fumaba muchísimo, más de un paquete por día, el médico decidió hacerme una radiografía de tórax, después una tomografía computada, y a los pocos días me diagnosticaron cáncer de pulmón. Fue un tiempo difícil, riesgo quirúrgico, y a los pocos días me encontraba en el quirófano principal del hospital alemán. Yo recuerdo ese día, cuando estaba desnudo el cuerpo y alma en el quirófano principal, pensé en mis 2 hijas. Ellas eran muy chiquitas todavía para perder a su papá. Tenían 8 y 14 años. Le pedí a Dios que me dé 10 años más de vida. Ellas no podían perder a su papá. Después de eso, me anestesiaron y fue la oscuridad total, la nada misma. Ese día terminó mi primera vida. Ahora te toca a vos. Los primeros días en el hospital fueron muy complicados. Es un diagnóstico difícil, tuve mucho miedo. Me detectaron un adenocarcinoma y me extirparon medio pulmón izquierdo, detectándome muchas fallas por un enfisema y bullas en mi pulmón derecho, por haber sido fumador tanto tiempo. Tenemos una visión muy extraña del cáncer, de las enfermedades en general. Las consideramos algo muy malo, algo que viene de afuera, algo que debemos combatir, algo que son nuestros enemigos. Casi todas las enfermedades vienen de afuera, son virus o bacterias, desde el HIV, una tuberculosis o una simple gripe, y nos protegemos. Pero ¿cómo hacemos con el cáncer? El cáncer lo generamos nosotros, somos nosotros mismos, son nuestras células. ¿Cómo podemos luchar contra nosotros mismos? No podemos. Yo recuerdo cuando vino uno de mis últimos días en el hospital, vino el oncólogo a verme, puso una mano sobre mi pierna y me dijo, Peter, esto es grave, tenés que cambiar de vida. ¿Pero qué es cambiar de vida? ¿Cómo podemos cambiar de vida? Siempre miramos hacia afuera, cambiamos de amigos, nos mudamos a un lugar donde nadie nos conoce, cambiamos de trabajo. Me hice muchas preguntas y la primera pregunta es esa famosa que dice, ¿por qué a mí? Pero no obtenemos las respuestas porque no es la pregunta que deberíamos hacernos. Es ¿para qué a mí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que esto que me está ocurriendo tiene para decirme? Al poco tiempo vino a visitarme mi hermana de Alemania y me invitó a ir a Mendoza. Fuimos con un auto por la ruta 7, por Horcones. Yo ya me sentía un poco asfixiado por mi capacidad aeróbica. Estábamos a 2.300 metros y paramos en el mirador de la Aconcagua en Horcones. Bajamos, fuimos hasta el mirador y encontré una tabla que decía Aconcagua 6.962, que es la altura de la montaña. Y ve la montaña más maravillosa que había visto en mi vida. Jamás había pisado una tampoco. Levanté el cartel y le dije a mi hermana, Pati, sacame una foto porque yo voy a escalar el Aconcagua.
¿Qué me hubiesen dicho ustedes? Yo creo que la mayoría hubiese dicho, estás loco, te vas a morir, zafaste de un cáncer y te vas a caer en la montaña muerto. Pero mi hermana no me dijo eso. Mi hermana me dijo, wow, qué buena idea. Tenés que entrenar mucho. Tenemos que averiguar qué se necesita. Volví a Buenos Aires. Me compré un plano topográfico de la Aconcagua y lo puse en la mitad de mi living. Lo veía todos los días. Busqué todos los datos de la Aconcagua. Estudié sus rutas. Me contacté con personas que habían ido donde yo quería ir. Vi todas sus fotos. Leí todas sus historias. Hay que hacerlo uno antes de ir a buscarlo. Y eso hice. Tenía que entrenar. Y empecé a entrenar. Empecé a subir los 17 pisos de la escalera donde vivía. Me animé a salir todos los días a caminar y correr alrededor de la Quinta Presidencial. Parecía un hámster, pero todos los días estaba dando vueltas. Hasta mis amigos me llamaban Aconcagua. Empecé a correr, empecé a trotar. Me animé a la constancia, me animé al esfuerzo. Me animé a subir los 17 pisos de donde vivía todos los días cuando volvía a casa. Y cada vez más rápido. Me animé a correr carreras. Me animé a llegar último en las carreras. En una carrera llegué después de 10 horas y habían desmantelado el arco de entrada. Fui al hotel a pedir mi medalla. Yo estaba feliz. Yo quería mi medalla. Yo gané. Yo llegué primero, porque yo solamente competía conmigo, con nadie más. Y llegó el momento de ir a la Aconcagua. Organicé una expedición. Éramos 4. Y fui a buscar esa montaña que tanto amaba. Claro que antes había hecho montañas de 2.000, de 3.000, de 4.000 metros. Jamás había alguna. Y me costó mucho. Me costó mucho. Aprendí a meditar en el esfuerzo. Aprendí técnicas de respiración para poder respirar en el esfuerzo bajo condiciones muy difíciles y de mucho frío. Inventé mantras. Había un mantra que yo decía que cada paso era el nombre de mi hija. Caro, Sofi. Caro, Sofi. Y así avanzaba y seguía y seguía. O contaba hasta 100. Volví a empezar de 1, pero me tenía que acordar las centenas. Todo eso lo hacía para no generar pensamientos negativos en mi cabeza. Esos pensamientos que todos tenemos. ¿Qué haces acá? Vos sos un tarado. ¿Por qué no elegiste otra cosa? Y llegué a 6.000 metros. Hubo 2 noches muy complicadas, muy difíciles. No estaba tan acostumbrado todavía. Y decidí que ese día, esa era mi cumbre. Bajé porque el destino último es llegar a casa, no la cumbre. Bajé sano a casa y me despedí de mi montaña. Y decidí entonces que iba a correr carreras. Claro, mi capacidad aeróbica de un 60% no era lo ideal y decidí correr una maratón. Entrené 6 meses muy, muy duros, casi todos los días. Y fui a correr la maratón. Me decían que mi frecuencia cardíaca era muy, muy alta y que era muy difícil resistir en una frecuencia cardíaca de 160 o 170 durante tantas horas. Ahí estuve, en el corralón H, y corrí, y corrí, y corrí. Y corrí durante 4 horas 54 minutos sin parar, en una frecuencia cardíaca de casi 170. Pasé por todos los estados de ánimos que la vida tiene. Fui feliz, lloré, me enojé conmigo. Di lo mejor que hice, me contacté con mi cuerpo, le pedí a mis rodillas que no duelan. En el kilómetro 41 había un arco que decía, todos ustedes son héroes. Y me puse a llorar. Durante todo el último kilómetro que toda mi vida y mis hijas pasaron como una película delante mío. Pasé por debajo de las puertas de Brandenburgo y 300 metros después, una chica me puso la medalla de finisher. El abrazo que le di parecía que me quería casar con ella. Y fui muy feliz. Yo había pensado que me despedí de la Aconcagua,
Pero la Aconcagua no se había despedido de mí todavía. Es la montaña la que decide, no nosotros. Me invitaron a participar de una expedición donde iban personas muy especiales que a través del deporte salvaron su vida. Una persona no tenía piernas, fue una persona que era ciega de nacimiento, una abuela de 82 años, una persona que estuvo detenida 10 años en prisión y se rehabilitó a través del rugby. Formamos un equipo increíble. No nos ayudó el clima, pero aprendí que todos somos uno. Aprendí el verdadero concepto de la empatía, que no es ponerme en lugar del otro, es ser el otro. Estuvimos 2 días a 5.600 metros de altura y otros 2 días arriba de 6.000 metros de altura, porque las condiciones del clima eran terribles. Ya era a principios de marzo. No llegué a la cumbre. De toda la expedición, solo 2 pudieron lograrlo. Pero estamos todos felices, porque todos habíamos hecho cumbre con ellos. El día que se inició el descenso, la noche anterior, hubo 30 grados bajo cero. Sentí un dolor terrible en mi brazo izquierdo. Era el último en la expedición, venía con una guía en la retaguardia. Yo no sabía qué tenía, pensaba que se me había congelado el brazo. No había rescate y me dijeron, si bajás, no hay rescate, tenés que bajar por tus medios. Apliqué todo lo que había aprendido durante tantos años. Mi meditación, mi respiración, el aquí y el ahora. Contaba los pasos. Y así pasaron las horas y horas y llegué después de 12 horas a Plaza de Mulas, a 4.300 metros. Con helicóptero fuimos hasta Orcones, después nos llevaron a Mendoza y mi brazo seguía frío y dolía muchísimo. Llegué a Buenos Aires y el brazo seguía frío. Y fui a la clínica Olivos. Me revisaron y no tenía pulso radial. Los médicos dijeron, no entendemos cómo no tenemos que amputarte el brazo y la pierna izquierdos. Había tenido una trombosis en la subclavia y no tenía irrigación sanguínea en el brazo. Y un trombo me rompió una arteria y me necrosó el dedo gordo del pie. Me operaron de urgencia. Estuve 17 días internado, 10 alternando entre terapia intensiva y terapia intermedia. Y salí del hospital. Los médicos me dijeron, mis amigos, mis hijas, bueno, te tenés que despedir de las montañas. No podés volver a condiciones de frío y altura. Además estaba anticoagulado. Pero yo les pregunto, ¿te podés despedir de la pasión? ¿Te podés despedir del amor? ¿Te podés despedir de lo que hace latir tu corazón y lo que salvó tu vida? Lo que encontraste. ¿Te podés despedir del camino que sentís? Yo no pude. Salí del hospital y volví a entrenar, despacito, suave, reconociendo mi cuerpo. Todavía estaba anticoagulado, tenía que tener mucho cuidado con un accidente para no desangrarme. 10 meses después, hice cumbre del Kilimanjaro en Tanzania, en África, el volcán más alto de África, de 5.895 metros. Imagínense lo feliz que fui. La pregunta, como vimos antes, la pregunta correcta, no es por qué a mí, eso viene del ego, es para qué a mí. La vida es como una biblioteca. Vos decidís qué libros ponés en el primer estante. Ponés el libro de la pérdida, de la enfermedad, del desánimo, de lo negativo. O eso existe en la vida, lo pones un poco más abajo y pones en el medio de la biblioteca la pasión, el amor, los sueños, las ganas de vivir. Eso lo decidís todas las mañanas cuando te levantás y cuando abrís los ojos. Empezamos esta charla hablando sobre las 2 vidas que yo tuve. Confucio decía que todos tenemos 2 vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta que tenemos una sola. Mi nombre es Peter y tengo 63 años de edad. Muchas gracias.